La carne de monstruo es altamente tóxica para los cuerpos de los seres humanos. Fue por culpa de Kaori, quien por su bondad hacia Hajime causó el odio y la envidia de sus demás compañeros de clase, creando así el motivo por el cual Hajime fue traicionado por los suyos, siendo arrojado al vacío. La profesión de Kouki, el sujeto de armadura dorada, es la de un héroe. Por el contrario, Hajime, nuestro protagonista, tiene la profesión más común de todas, transmutador, muy regular entre los ciudadanos normales. Sean bienvenidos todos los espectadores a este nuevo video. El señor Mikael te va a narrar la comparación entre el anime, el manga y la web novel de Arifureta, Shokugyo de Sekai Saikyo. Desde mi punto de vista, la mejor novela que he leído hasta el momento. Y prepárate porque este video es muy largo, todo debido a que el anime saltó tantas cosas esenciales e importantes que le daban esa esencia única a esta historia. Pero no te preocupes, para eso se encuentra el señor Mikael, para decirte los datos más importantes que se omitieron en el capítulo del día de ayer. Sin más dilaciones, empecemos la historia. Partamos desde un punto fundamental, la transformación de Hajime y el sufrimiento que sintió al momento de mutar. En el anime, vimos cómo solamente comiendo la carne de un monstruo y después absorbiendo un poco de agua sagrada, su ADN mutó, cambió y su cuerpo se alteró. En la web novel se explicó la razón por la cual este fenómeno sucedió. En este universo nunca y por ningún motivo los seres humanos deben comer la carne de los monstruos del abismo de Okurus. Su sangre y su carne se encuentra contaminado con magia, lo cual le permite manipularla directamente y hacerlos más fuertes. Cuando un ser humano digiere su carne, el cuerpo se intoxica brutalmente y finalmente es destruido desde dentro hacia afuera. Eso fue lo que le ocurrió a Hajime. El veneno de esa carne empezó a destrozar y carcomer cada una de sus células en su cuerpo. Pero esa agua bendita que se encontró por casualidad empezó a reconstruir su carne a medida que se destruía, dando así un ciclo de daño y curación consecutivo. Igual que le pasa a los músculos luego de entrenar, a medida que son destrozados y vuelven a recuperarse se hacen más grandes. Ocurrió en todo su cuerpo, sus huesos a medida que estaban explotando se volvían a regenerar una y otra vez, sus músculos, sus arterias, su sangre, hasta que eventualmente su cuerpo se adaptó, desechando así todo lo débil. Se deshizo de las partes que no eran capaces de seguirle el ritmo a su cambio, y de esa forma logró crear un monstruo en el abismo. Ahora hablemos en cuanto al cambio de la personalidad de Hajime. Una traición no basta para hacer de que un hombre cambie de esa forma. El anime lo aceleró mucho. En la web novel se especificó claramente el cambio de su personalidad. Cuando el oso le arrancó su brazo derecho, y él logró escapar a duras penas formando un túnel con su transmutación, no es que inmediatamente se haya sentido traicionado, no, él estaba aislado en esa cueva por varias semanas, no tenía nada que comer y el agua sagrada se encargaba de evitar de que él muriera por sed o inanición. Pero aún así el sentimiento de hambre seguía carcomiendo su espíritu, la claustrofobia, el miedo. El hambre, la desesperación y la desolación hizo de que su mente cambiara y se rompiera. Desarrolló odio por aquellos que en algún momento lo abandonaron. Y así, en un arrebato de furia, finalmente decidió avanzar y luchar para salir con vida. Esto que te narré es una breve explicación de cómo Hajime cambió su personalidad. La web novel es mucho más explícita y clara al momento de hablarla. Te recomiendo leerla si tienes tiempo. Ahora bien, hablemos sobre los datos que la serie decidió omitir. No diré números porque son más o menos 50 y hay que tomarnos nuestro tiempo para explicarlos a todos uno a uno. Entonces comencemos. Primero que todo, Arifureta es un isekai, para el que no lo haya captado. La serie se le olvidó mencionar ese pequeño dato importante. Todos los compañeros que acompañaron a Hajime pertenecieron a una misma escuela, a una misma clase. Sin embargo, por motivos de un dios caprichoso, este los secuestró de su mundo y los trajo a uno nuevo, en el cual les entregó la misión de enfrentar a la raza de los demonios y salvar a la humanidad. Hasta el momento todo común y corriente como cualquier otro isekai. El anime se le olvidó dar ese pequeño detalle, esa pequeña introducción. Desde el mundo anterior, Hajime era una persona rechazada por sus compañeros de clase.
El motivo era Kaori, la chica que se preocupó cuando vio a Hajime caer en el abismo. Desde su mundo anterior, ella era muy amable y grata con este, causando así la furia y la envidia de sus demás compañeros varones. Lo trataban mal, le hacían bullying y lo rebajaban al nivel de la escoria. Y así, de un momento para otro, cuando solamente 2/3 de la clase se encontraban dentro del aula, un círculo mágico se encendió en el suelo, transportándolos todos a una iglesia, a la montaña de Dios, donde empezaría el primer capítulo de Arifureta en su web novel. El anime omitió grandes aspectos de este universo, olvidó decir cómo se estaba formada la jerarquía en este mundo, la relación que tenían los humanos con la iglesia, la guerra que estaba ocurriendo entre la humanidad y los demonios, y por qué los humanos se encontraban en problemas debido a que los demonios habían encontrado un poder que no podían combatir, y al no poder hacerles frente, decidieron invocar a los héroes para enfrentar esta raza. Todos los compañeros de clase que fueron transportados a este nuevo mundo fueron dotados de habilidades chetosas o tramposas. Sus estadísticas eran mucho más elevadas que las de un humano normal en este mundo. Y las profesiones que les fueron otorgadas eran tan raras o únicas que los hacían básicamente héroes de combate. Todos, con una sola excepción, adquirieron un poder que podría salvar a la humanidad. Y esa excepción es nuestro protagonista, Hajime. Sus estados eran los de un ser humano normal. Te pondré enfrente la tabla de su base de estados cuando él llegó al mundo. Y por el contrario, en esa clase se encontraba un muchacho dotado por dones de carisma y belleza que recibió los mejores beneficios de entre todos. Kouki, el héroe. Existen muchos tipos de profesiones que fueron otorgadas a los estudiantes. Habían boxeadores, espadachines, maestros de la espada, entre muchas otras. Y la más rara y única que solo se presenta en raras ocasiones a través de la historia, la profesión o el oficio de héroe que tenía Kouki, digno de ser el protagonista de una serie normal o común y corriente. Sus estadísticas eran 10 veces más altas que las de una persona normal en su nivel 1. Incluso todos los caballeros que miraron ese acontecimiento y esa placa se sorprendieron y se llenaron de orgullo y esperanza al ver de que el héroe de la humanidad era un hombre tan prometedor. Estas son las estadísticas de Kouki en su nivel 1, 10 veces más fuerte que Hajime. Eventualmente empezaría el entrenamiento, donde todos los compañeros de clase se harían cada vez más y más fuerte. Hajime no estaba progresando nada. Después de 2 semanas de arduo entrenamiento, sus puntos de nivel solamente habían subido en 2. Fuerza 12, vitalidad 12, agilidad 12 y las habilidades que tenía solamente era comprensión del lenguaje y transmutación. Por el contrario, Kouki había desarrollado grandes crecimientos en una tasa 5 veces mayor a la de la mayoría de sus compañeros. Casi todas sus estadísticas se encontraban en 200. Básicamente un verdadero protagonista de una serie, y con cientos de habilidades dignas de su profesión, entre las que se encontraba el Limit Break, la capacidad de romper el límite, como convertirse en un Super Saiyajin temporalmente. Hajime no podía competir contra los compañeros de su clase, todos eran realmente unos monstruos tramposos. Y muchos compañeros varones que aún guardaban el resentimiento de los celos que había porque Kaori lo quería a él, decidieron hacerle bullying y torturarlo en las prácticas de entrenamiento, con la justificación de que esto es simplemente entrenamiento. Lo arrinconaban entre varios y le ofrecían golpizas tremendas. La fotografía que vemos del recuento que dio el anime parecería solamente unos golpes bajos, pero en la web novel él fue golpeado con magia, lo torturaron con varios quemones y lo humillaron de una forma indigna de cualquier ser humano. Aún así, él no guardó resentimientos ni odio por ellos, fue por una mujer que siempre corría a rescatarlo cada vez que le encontraba en serios problemas, y esa es Kaori. Sin decir que es spoiler, porque en la novela se intuye, está enamorada de Hajime, y ella cada vez que miraba esos acontecimientos corría a detenerlos. Aún así, él se empezaba a sentir frustrado porque no podía hacerse fuerte. Entonces, en lugar de tratar de desperdiciar su tiempo adquiriendo puntos que no le servían, optó por ir a la biblioteca a conseguir conocimiento sobre este mundo. Mientras los demás aprendían a esgrimir espadas o utilizar magia, él decidió adquirir conocimientos.
Y así pasaron 2 semanas. Cuando el capitán de los caballeros, Meld, les dijo que ya era hora de hacer su primer entrenamiento práctico, los envió a todos al abismo de Okurus, una de las 8 grandes mazmorras del mundo. Antes de partir, a todos los estudiantes se les dotaron de las mejores armas que disponía la humanidad. A Kouki se le entregó la espada sagrada que portó el antiguo héroe de antaño, junto con una armadura sagrada, y a los demás equipo de primera calidad, aunque a Hajime le dieron básicamente lo de un soldado normal. Todos tenían una especie de identificación. Esa placa que viste en el anime cuando Hajime estaba revisando sus estados la tienen todos sus compañeros de clase. Es una placa o un artefacto de la era de los dioses, el cual permite analizar la persona que la está usando o su usuario, y entrega un informe sobre las estadísticas que éste dispone más las habilidades que éste ha aprendido y ha desarrollado. Un humano promedio solamente puede adquirir 1 o 2 habilidades en su vida, pero como podemos apreciar, estos héroes invocados tenían varias. Aún así, Hajime casi no tenía nada. Comprensión del lenguaje, que es la habilidad racial, y transmutación, que sería su habilidad normal. Por otro lado, el héroe Kouki tenía habilidades rotísimas para su mundo, aptitud para todos los atributos, resistencia a todos los elementos, resistencia física, magia compleja, manejo de la espada, fuerza herculea, movimiento veloz, precisión, recuperación de magia rápida, percepción mágica, limit break, que es Super Saiyajin, y comprensión del lenguaje. Vuelvo y digo, un héroe digno de salvar a la humanidad. Y en su contraprestación, el protagonista, un ser humano común y corriente. Nos desviamos mucho del tema, volvamos al abismo de Okurus. Este abismo es como el calabozo de Danmachi. Es un complejo que consta de más de 100 pisos. Y cuando todos los estudiantes fueron a hacer su primer día de prácticas reales, se encontraron con la realidad de que poder avanzar hasta el piso 20 era muy sencillo para ellos. Según este universo, los aventureros que llegaban hasta el piso 20 se podían considerar como de primera clase. Aquellos que llegaban al piso 40 podían ser considerados la élite de primera clase. Y el humano más poderoso del mundo logró llegar hasta el piso 65, el máximo alcanzado por la humanidad. Pero un monstruo lo derrotó antes de que pudiera seguir avanzando. Ese monstruo es el jefe del Behemoth, ese que azotó a todos los estudiantes cuando fueron transportados a la trampa. A medida que iban avanzando en el calabozo de Oculus, Raftal informa. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte a este canal y al canal de Shuxase para llegar a nuestra meta de los 100k y seguirnos en las redes sociales. En el Discord estarás informado cuando se suba un nuevo video. Y esto fue Raftal informa. Los caballeros se percataron de que todos los invocados eran muy fuertes. Básicamente estos se quedaban en la retaguardia mientras observaban cómo esa pandilla de guerreros heroicos se abría paso a través del calabozo. Pero había un muchacho que no era capaz de seguirles el ritmo. Ese es Hajime. Ocasionalmente los caballeros le debilitaban a alguno que otro enemigo y se lo ponían enfrente para que él también tuviera su práctica de combate. Pero este no los enfrentaba con la espada o con algún tipo de arma. En lugar de eso, utilizaba su cabeza. En el anime apreciamos como Kouki salvaba a Hajime con un movimiento rápido asesinando a ese Ratman. Pero ciertamente Hajime nunca fue salvado en la novela ligera o en la web novel. Él, similar a las trampas que hizo con los lobos, abrió un túnel o un hueco en el suelo y dejó de que éste cayera. Después inmovilizó sus movimientos con el poder de la transmutación para así utilizar su espada y asesinarlo cuando se encontraba privado de su movilidad. Esta estrategia impresionó a todos los caballeros presentes, porque en este mundo se consideraba que la profesión de transmutador era completamente inútil en el combate. Puede que haya sido muy efectiva en la vida diaria o en la creación de cosas para la vida diaria, como la creación de armas, objetos de construcción u objetos de la vida diaria. Nunca se les ocurrió darle una aplicación bélica o de combate para esta clase de oficio. Por eso los caballeros se impresionaron al ver que este muchacho había logrado algo que nadie se le había ocurrido. Aún así, el ingenio de Hajime fue a relucir mucho más allá cuando cayeron en la trampa del Behemoth. El anime aceleró bastante los acontecimientos, pero era esencialmente lo mismo. El jefe de los caballeros, Meld, invocó el santuario sagrado para evitar de que el Behemoth avanzara y asesinara a todos los héroes invocados.
Al mismo tiempo, cientos de esqueletos se levantaron para enfrentar a todos los compañeros de clase. Estos esqueletos aparecen en el nivel 37 y eran mucho más poderosos que varios de los enemigos que se habían enfrentado hasta el momento. Todos los compañeros de clase se empezaron a aterrar y a asustar, sus movimientos se hacían torpes y los esqueletos empezaban a someterlos y a ganarles. Claro, sus elevados estados los estaban protegiendo, pero llegaría el momento en el que cometieran un pequeño error y recibirían un golpe fatal o mortal de parte de ellos. Eso fue lo que le pasó a una mujer que se encontraba distraída y aterrada en el momento de la confusión. Sin embargo, Hajime, en un movimiento heroico, utiliza la magia de transmutación para elevar el pie del esqueleto que le iba a asestar ese golpe de gracia y así evitando o fallando el golpe. Después utilizó un poco más de transmutación para arrojarlo del puente. La mujer se encontraba un poco sorprendida por los acontecimientos que habían ocurrido. Entonces, Naofumi le hizo entrar en razón. Básicamente, todos los compañeros de clase, con excepción mía, son demasiado poderosos. Para ustedes, salir de este aprieto no será nada. Con esas palabras de motivación, volvió a recuperar su espíritu y volvió a luchar. Por otro lado, Kouki es un ser inmaduro y al ver al Behemoth gigante enfrentándose a la barrera sagrada de Meld, corrió al lado del capitán de los caballeros y le insistió en pelear y seguir avanzando para derrotar a este enemigo. Meld era consciente de que en este momento, ahora mismo no podrían derrotarlo, entonces su mejor opción era escapar y sacrificarse para que los muchachos logren salir con vida. Kouki tercamente se negaba, pero Hajime, en su momento de ira, se acercó y le dio una cachetada a Kouki para hacerlo entrar en razón, mostrarle la realidad de que sus compañeros se encontraban completamente aterrados y desorganizados porque su líder, él, no se encontraba presente. Entonces le dijo que los guiara, que les diera valor para escapar. Y así, después de decirle claramente la situación, él entendió la circunstancia y se acercó hacia todo ese ejército de no muertos y con movimientos de su espada sagrada se abrió paso motivando a sus compañeros y elevándose hasta la salida de las escaleras. Aún así, alguien tenía que hacerle frente a ese Behemoth, hacer que se tomara su tiempo para evitar perseguir a los demás compañeros de clase. Ante esta encrucijada, Hajime, con piernas temblorosas, dio un paso al frente y ofreció el plan que se le ocurrió a Meld. Meld, un poco dudoso, pero sin más opción en que confiar, decidió encargarle la tarea de frenar al Behemoth. Y así, la barrera justamente se rompió y Hajime corrió hacia el frente. En el anime apreciamos de que Kaori se había lastimado y que él corrió a salvarla, pero no fue así. Kaori no era tan inútil, se encontraba peleando codo a codo con su amiga Shizuku y su amigo Kouki. Fue Hajime que vio la oportunidad cuando el Behemoth lo embistió y enterró su cabeza en el suelo, que activó transmutación para hundirlo más de 1 metro en el suelo. Lo hacía constantemente, el Behemoth rompía las rocas que se formaban en su cabeza, pero inmediatamente Hajime reconstruía esas rocas con su habilidad de transmutación hasta que su mente empezó a quedarse en blanco. Finalmente, cuando todos sus compañeros de clase se lograron posicionar en la salida, llegó el momento de que él escapara. Dejó de utilizar la magia de transmutación y corrió hacia la salida. Sus compañeros se encontraban incrédulos ante la situación que se presentaba en sus ojos. El más débil de entre todos ellos desafió de frente a ese monstruo que ni siquiera el humano más fuerte de la humanidad fue capaz de derrotar. Y mediante a su ingenio y su plan logró salvarle la vida a todos. Complicados sentimientos se formaron en los sentimientos de sus compañeros de clase, y todos, en un sentimiento colectivo, decidieron apoyarlo utilizando magia a la distancia para frenar al Behemoth una vez él terminara de aplicar la barrera. Cuando la desactivó y emprendió su huida, le tomó solo 5 segundos al Behemoth destruir esta barricada y después emprender su persecución. Pero en el momento en el que lo intentó, cientos de bolas de fuego, bolas de aire, rayos, agua, todos los elementos empezaron a caer encima de la cabeza de este monstruo, evitando su avance. Y ahí ocurre lo que vimos en la serie. Una pequeña bola de fuego fue desviada y golpeó a Hajime, haciendo que perdiera el control y cayera en el abismo. Otra diferencia. En el anime vimos como Kaori hacía un grito muy fingido al tratar de alcanzar a Nagumo cuando estaba cayendo en el abismo. Aunque en la web novel fue mucho más emotivo. Esta de la desesperación estuvo a punto de saltar justo detrás de él.
pero fue Shizuku, su amiga de la infancia, quien la detuvo junto a Kouki con todas sus fuerzas. Ella estaba increíblemente desesperada forcejeando con ellos para perseguirlo, pero no se lo permitieron. Sus gritos eran desgarradores, sus lágrimas corrían por sus ojos y los recuerdos de la noche anterior cuando ella le dijo que le prometía protegerlo pasaban en su mente destrozándola. Tal fue la crisis mental que estaba sufriendo en ese momento que Merd tuvo que golpearle en la nuca para noquearla y evitar de que hiciera cualquier tipo de estupidez. Por cierto, paréntesis sobre la persona que arrojó a Naofumi al abismo. Esa persona era Hiyama, el principal abusón que se metía con Hajime por celos a Kaori. Después de que todos lograron salir del abismo, una pequeña sombra vio lo que había pasado y chantajeó a este personaje para que fuera su marioneta a lo largo de la historia. Pero eso es para los capítulos más adelante. Pausa dinámica, 5 segundos de sponsor por parte de este servidor. ¿Cómo así? ¿Aún no me estás siguiendo en Instagram? Venga, el señor Mikael te pide que me sigas. ¿Por qué te lo pido? Porque básicamente allí no hay nadie. Y es un poco solitario. Incluso en el video anterior de los sentimientos de Raphtalia sometí o les hice esta misma oferta. Les mencioné de que si me escribían yo les respondía. Y hasta el momento lo he hecho. A cada mensaje que me han enviado les he respondido a todos. Entonces, si te interesa, por favor visita mi Instagram, sigue y puedes chatear conmigo un ratico. Yo te hago la conversación, siempre y cuando no sean muchos. Aunque en este momento no me escriben muchos, por eso puedo hacerlo. Bueno, continuemos con la historia. Hablemos de los sentimientos de Kaori. En la conversación que tuvo con Naogumo la noche anterior de la incursión, ella entró a su habitación y los dos tomaron té plácidamente hablando bajo la luz de la luna. En esa conversación sacó el tema de cómo lo conoció en la secundaria. Hajime estaba pasando por la calle y vio como una anciana estaba siendo violentada por unos matones. En lo que haría cualquier protagonista de cualquier shonen, es decir, recurrir a la violencia para salvarla, él se acercó, se paró entre estas dos partes y se arrodilló en forma de dogesa solicitando el perdón de ellos hacia la anciana. Kaori le impresionó ese gesto porque en donde la mayoría hubiera levantado los golpes, él le suplicó a los matones de que la dejaran en paz. Por supuesto, se llevó una golpizada de por medio, pero a ella le encantó ese gesto. Nunca había conocido un hombre lo suficientemente fuerte para evitar usar la violencia y recurrir a las palabras y suplicar el perdón del abusador. Ese fue el motivo por el que Kaori se enamoró de Hajime. Pero Kaori, aún es tu momento. En este momento tú no vas a ganar, te lo puedo garantizar. Se acerca un jefe más poderoso de lo que puedes imaginarte cuando se trata de relaciones amorosas. Yui, te esperamos. Bueno, ahora para terminar hablemos sobre el asunto de cuando Naogumo cayó al fondo del abismo. En un principio, cuando él despertó en ese lugar, no es que inmediatamente se haya encontrado al conejo que vimos. Lo primero que hizo fue secarse la ropa. ¿Cómo lo hizo? Pues con magia. Magia de fuego, para ser más específico. La magia en este mundo no puede ser aplicada con solamente la voz. Por lo general, los seres humanos tienen que dibujar fórmulas en el suelo o en cualquier parte de su equipo para después, al imbuirlas con mana, estas se puedan activar. Los únicos exentos de este procedimiento son los demonios y algunos monstruos, porque poseen la rara habilidad de manipulación directa de la magia. Por lo general, a veces en los humanos surgían pequeñas irregularidades donde se presentaban personas con dotes o talentos para la magia, los cuales les permitían omitir grandes aspectos de esta fórmula y simplemente con unas pequeñas palabras o con unos pequeños glifos serían capaces de activar la magia. Esto sería el caso de las personas invocadas en este mundo. Ellos tienen que utilizar cánticos y utilizar complejas fórmulas, aunque muy resumidas, para aplicar la magia. En el caso de Hajime, este la tenía más complicada. Incluso para hacer una pequeña bola de fuego tenía que hacer un círculo de más de 2 metros de radio. Por eso era completamente inútil en el combate. Luego de que él logró secar su ropa, caminó o vagó un rato dentro del calabozo y ahí fue cuando encontró a ese conejo. Los acontecimientos fueron más o menos los mismos. Apareció un grupo de lobos y este conejo se los violó. Les dio una paliza de terror y de mortificidad. Después vio a Hajime y no lo mató al instante, empezó a jugar con él. Mientras nuestro prota corre como una loca, el conejo le asienta una patada que le rompe el brazo, pero su adrenalina no lo permitió sentir. Posteriormente, el oso encuentra a Naogumo y después le corta el brazo, se lo come y él escapa por ese hueco de transmutación. Y así encontró ese cristal. Para que se forme ese cristal divino, tienen que pasar por lo menos 1000 años en la acumulación de magia.
Y los efectos del mismo es que es capaz de cerrar cualquier herida, disipar cualquier maldición y curar cualquier envenenamiento. También es conocida como el agua de la juventud. Ahora bien, hablemos sobre el cambio que ocurrió en el cuerpo de Hajime al momento de consumir esa carne y hacerse fuerte. Desarrolló varias habilidades, muchas de las que te estoy mostrando en la pantalla. La más importante de todas es la manipulación directa de la magia, que le permite saltarse todos los procedimientos y simplemente recrear el conjuro en su mente para poderlo procesar para luego liberar. La otra habilidad importante es Estómago de Hierro. El anime no hizo profundidad en esta habilidad, pero es la mejor que tienen. Cuando él consume la carne de cualquier monstruo que tenga en su cuerpo una piedra mágica, este absorbe los atributos de la misma e incrementa sus estadísticas. Es por eso que pudo absorber la habilidad del conejo, absorber la habilidad del lobo y absorber la magia del oso. Para ese entonces sus estadísticas incluso superaban la del héroe. Básicamente era más fuerte que él. Ahora, por cuanto a la batalla con el oso. Este oso era mucho más poderoso de lo que nosotros pudimos apreciar. Él respondía casi por instinto a las balas que disparaban a Ufumi a una velocidad de 3.2 km por segundo. Casi como previendo el futuro, a milímetros esquivaba los flashes rojos que pasaban rozando su pelaje. Hajime tuvo bastantes problemas para enfrentarlo. Pero eventualmente, luego de calcinarlo con sus rayos de la fuerza, finalmente le dio un disparo a la cabeza al oso a quemarropa. Y bueno, esos son unos cuantos datos de todo el capítulo. Créanme que me faltaron bastantes, y cuando digo bastantes son muchos, debido a que esos son casi 11 capítulos de la web novel. Incluso en el libro que me estoy leyendo son más de 128 páginas. Por eso, si estás interesado en apreciar la mejor novela isekai que al menos este servidor te puede recomendar, te sugiero buscar y leer la web novel de Arifureta. Es una decisión que te puedo garantizar que no la vas a lamentar. Este fue el señor Mikael. No olvides suscribirte, si te vas al Instagram también. Ahora, sin nada más que decirte, te deseo una feliz tarde, te agradezco por llegar hasta este final y créeme, no lo hace cualquier persona, ya casi voy media hora hablando. Hasta luego mis queridos suscriptores, realmente los amo. Adiós.